Punto 10. Moción presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganés ULEG para instar a la Comunidad de Madrid a la implantación en Leganés de un hospital público de media y larga estancia para pacientes crónicos. Tiene la palabra la señora Benito. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Los hospitales de media o larga estancia, según el Real Decreto 1277/2003, son hospitales destinados a la atención de pacientes que precisan cuidados sanitarios, en general de baja complejidad por procesos crónicos o por tener reducido su grado de independencia funcional para la actividad cotidiana, pero que no pueden proporcionarse en su domicilio y requieren un periodo prolongado de internamiento. Según los datos de la OCDE, el promedio de camas hospitalarias totales por 1.000 habitantes de los 34 países incluidos en este organismo es del 4,7, de las cuales 1,1 son de media y larga estancia en el promedio de la OCDE, el 23,4%. Sin embargo, en España tenemos una media de 3 camas por 1.000 habitantes, de las cuales 0,6 son de media y larga estancia, el 20%. Es decir, en España se caracteriza por una baja densidad de camas por cada 1.000 habitantes en camas de agudos y más aún de los crónicos, el 45% menos. En la Comunidad de Madrid, la situación de déficit crónico de camas hospitalarias ha ido aumentando con los años. En 2001, cuando se asumen las transferencias, había 3,4 camas por 1.000 habitantes, que pasaron a ser de 2,9 en 2014, con lo que resulta que después de la apertura de 11 nuevos hospitales en los últimos años, se ha conseguido que el número de camas hospitalarias en la actualidad sea inferior al que había antes de abrirlos. Si miramos las memorias del SERMAS, las camas públicas pasaron de 15.531 que había en el año 2009 a 15.035 en 2015, 496 camas menos, una disminución del 3,19%, siendo el número de camas de media y larga estancia de 574 instaladas, el 3,81%. La escasez de camas de media y larga estancia es un problema crónico en nuestro sistema sanitario desde hace tiempo, que se hace cada vez más necesaria con una población cada vez más envejecida y una esperanza de vida cada vez más prolongada. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, tenemos varios hospitales de media estancia: el Hospital de la Fuenfría, en Cercedilla, Virgen de la Poveda, en Villa del Prado, y el Hospital de Guadarrama, en la localidad de dicho nombre. Hospitales que no dan cobertura a las cifras que estima la OCDE, ya que se necesitarían aún en torno a 8.000 camas en la región para llegar al promedio de la Unión Europea. Con los cambios producidos en la Consejería de Sanidad se ha puesto de manifiesto la necesidad de más hospitales de media y larga estancia en la Comunidad de Madrid. Ya que se acepta, por tanto, esta necesidad, habría que considerar a Leganés la ubicación idónea dentro de la Comunidad de Madrid para la instalación y equipamiento de un hospital público de media y larga estancia. Entre las razones expuestas anteriormente, añadir también los siguientes motivos. El sur de la Comunidad de Madrid está infradotado de hospitales de media y larga estancia. La población sufre la incomodidad de tener que trasladarse a poblaciones alejadas de Madrid, con el gasto que ello supone, cuando sus enfermos son ingresados en los hospitales existentes de este tipo en la actualidad dentro de la región. Por motivos demográficos, la población anciana de Leganés está 5 puntos por encima de la media de la Comunidad de Madrid. También derivado de esta elevada edad, nuestra población, el porcentaje de pacientes llamados crónicos complejos atendidos en el Severo Ochoa es muy elevado. El Hospital Severo Ochoa está muy saturado y, por ratio, correspondería que nuestra localidad tuviera otro nuevo hospital público que debería adecuarse a las necesidades de los pacientes demandantes de recursos sanitarios. Y, aparte, es una demanda que se lleva haciendo desde hace años por distintas organizaciones y asociaciones. Por tanto, por todo lo anteriormente expuesto, presentamos la siguiente moción: que el Ayuntamiento de Leganés inste a la Comunidad de Madrid a la implantación de un hospital público de media y larga estancia para dar cobertura a las necesidades de demandantes de estos recursos sanitarios que actualmente están infradotados en la zona sur de Madrid. Y esta moción se dará traslado a asociaciones de vecinos, centros de mayores del Ayuntamiento de Leganés y de la Comunidad de Madrid, casas regionales, colectivos integrados dentro del Consejo Sectorial de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Leganés. Gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Primero, el señor Pérez. Sí, muy breve. Muchas gracias, señor presidente. Como no puede ser de otra manera, posicionar el voto a favor de la moción que trae el Grupo Municipal de ULEG. Muchas gracias. Gracias. Señora Condés. Hola, buenos días. Creo que este es un problema de interés bastante acuizante aquí en Leganés. De hecho, es la segunda vez que se trae una moción parecida en esta legislatura. Es necesario, efectivamente, un hospital de media larga estancia en Leganés, no solamente en Leganés, sino en otras zonas
de la Comunidad de Madrid. El problema es cómo planteamos esto para que realmente desde el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid entiendan que se necesita abrir nuevos hospitales y no reconvertir camas de los hospitales de agudos, que es la propuesta que tiene actualmente el PP encima de la mesa la Consejería de Sanidad. Sí que es cierto que después de que en varias ocasiones Podemos en la Comunidad de Madrid haya solicitado remodelar y rehabilitar el Hospital Puerta de Hierro, cerrado ya hace bastantes años, simplemente ahí está la Gerencia de Atención Primaria, es un hospital que con una reconversión en condiciones, con una dotación tanto en presupuesto como en personal adecuado para este tipo de pacientes, solventaría en alguna parte mínima, pero sí que arreglaría algo, pero lo que hay que hacer es plantear una construcción de hospitales adecuados a los pacientes que se necesita ahora en media y larga estancia, pero sin perjudicar a los pacientes agudos. Es decir, la Consejería lo que está planteando es cerrar 4.500 camas que, según ellos, sobran en hospitales agudos, cuando lo que estamos viendo es que la lista de espera, en lugar de, a pesar del presupuesto inmenso que se ha destinado en la última vez, crece en lugar de disminuir. O sea, a agosto de 2017 hay 79.248 pacientes en lista de espera, que son 689 más que el mismo mes del año pasado. Es decir, en lugar, es que ni siquiera se ha estancado, sino que ha aumentado el número de pacientes en lista de espera. Y han cerrado 499 camas del año pasado a este. Cerrar camas de agudos lo que significa es más lista de espera quirúrgica, una cosa que pasa durante el verano, que es el cierre de camas de verano, que no se puede aprovechar para las intervenciones quirúrgicas, y además supone medias de 4 días en la urgencia esperando camas. La necesidad de un hospital de media y larga estancia, entre otras cosas, y ahí nos vamos a posicionar en la línea que siempre mantiene el PP, es de recortar en gasto. Es decir, un paciente en un hospital de media y larga estancia no tiene las mismas necesidades, vamos a decir, cuesta menos que se está en un hospital de agudos. Eso sería lo ideal, pero no cerrar camas de agudos, es decir, porque las camas de agudos se siguen necesitando, pero el paciente que está en una cama de media y larga estancia ocupando una cama de agudos, lo primero, no deja espacio para el paciente que lo necesita, y lo segundo, estamos derrochando de alguna forma los recursos que realmente necesita ese paciente. Pero no es una cuestión de cerrar camas de agudos, sino que se necesita hacer una reconversión en ese sentido. Lo que está claro es que el modelo que tiene instalado la Consejería de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria no funciona, por mucho dinero que le quieran inflar, porque además la mayoría de ese presupuesto va a la sanidad privada. Muchas gracias, señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Una intervención para posicionar el voto a favor de la iniciativa que ha presentado la señora Benito. Es una iniciativa pues muy importante, porque lo que hoy es una necesidad, no en nuestra ciudad, en toda la Comunidad de Madrid, pues se va a convertir a medio plazo en un auténtico problema sanitario en nuestra comunidad autónoma. Decir que no hay una estrategia por apuesta que defienda un modelo que transforme, no camas, como bien decía la señora Condés, sino que transforme, o mejor dicho, haya una política de inversión en hospitales de estas características, de media y larga estancia, para pacientes crónicos, como no la hay en general. No hay un cambio de rumbo en la Consejería de Sanidad y en el Gobierno regional en cuanto a política sanitaria. Hemos conocido cómo recientemente hemos visto cómo se ha cambiado de consejero y, una vez más, toda la comunidad sanitaria, no solo pacientes, sino los mismos profesionales sanitarios,
están instando a la Comunidad de Madrid a un urgente cambio de ritmo que transforme la línea política y la gestión para llevar a cabo adecuarnos a las necesidades verdaderas sanitarias que tenemos en la Comunidad de Madrid. No hay un plan que apueste por las políticas públicas, no hay un plan que apueste por los programas sociosanitarios que todos los expertos están demandando y no hay un plan que, evidentemente, como se decía también anteriormente, apueste por otra planificación hospitalaria. Además, si esto lo añadimos con una nefasta gestión, daba algunos datos la señora Condés de lista de espera en operaciones quirúrgicas, pero la de lista para hacerse pruebas diagnósticas no es mejor, es mucho peor. Estamos en cifras récords. En nuestra comunidad autónoma hay pacientes que tienen que esperar 70 días para hacerse una prueba diagnóstica. Iniciamos el año 2017 con 245.000 en lista de espera. En abril ya había 391.000, en octubre hoy sobrepasamos más de 400.000. No tiene límites esta lista de espera y, por lo tanto, procede esta moción porque, evidentemente, estamos hablando de un tema, repito, muy importante. Hoy es una necesidad, pero vamos a tener un verdadero problema sociosanitario a medio plazo en nuestra comunidad autónoma. Gracias. Gracias. Señor Egea. Y, sencillamente, solamente va a posicionar nuestro voto a favor. Gracias, señora Martínez. Gracias. Bueno, por supuesto, posicionar nuestro voto favorable. Es la segunda vez que se debate en este Pleno la necesidad de un hospital de media y larga estancia en Leganés. Y es que Leganés tiene una característica que no es especial, sino una característica a tener en cuenta como política estratégica, o que debería tener la Comunidad de Madrid como política estratégica, y es que el 20% de la población en Leganés es mayor de 65 años. Y que esta población mayor de 65 años presenta unas características concretas, es decir, estamos ante pacientes crónicos y crónicas y estamos ante pacientes con patologías determinadas o pluripatologías, es decir, que tienen varias a la vez, sobre todo, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, cardiovasculares, de reumatología, pulmonares o de Alzheimer. Desde Leganés hemos planteado, además, que es necesario hacer un censo de necesidades sociosanitarias que tiene la población mayor en Leganés, y lo hemos pedido en determinadas ocasiones y se ha aprobado en este Pleno. Pero es que además nos encontramos con que la situación del Severo Ochoa es insostenible. Y nos encontramos que es insostenible, y este verano denunciábamos que 1 de cada 4 camas de este hospital, es decir, un 25% del total de las camas de este hospital, estaban cerradas. Y además no es solamente lo que pasa en Leganés, sino que se ha denunciado en distintos hospitales como Ramón y Cajal y el 12 de octubre, que lo han denunciado diferentes sindicatos y entidades y asociaciones de pacientes. Creemos que los recortes que están haciendo el Gobierno de Cristina Cifuentes de 28 millones de euros en sanidad en la Comunidad de Madrid para este año hace que la situación sea insostenible. Y claro que hacen falta hospitales de media y larga estancia, como también hace falta que no se recorte en sanidad, porque hay que recordar que estos recortes perjudican gravemente la salud de los pacientes y de las pacientes, no solamente en nuestro municipio, sino en la Comunidad de Madrid. La señora Cifuentes es especialista, además, en hacer anuncios a bombo y platillo. Como tenía una crisis en el Gobierno regional, decía que iba a convertir el Hospital Puerta de Hierro en un hospital de media y larga estancia. Esta situación es insostenible e irrealizable, decía ella, que no se podían convertir hospitales de media y larga estancia porque eran insostenibles e irrealizables estas propuestas. Bueno, con propuestas alternativas y también sin recortar, sin derivar a empresas privadas y sin pagar a quienes están enfermando la calidad de la sanidad pública, sí que se puede hacer una política diferente. Y reitero el voto favorable de Leganés a esta moción. Gracias. Gracias, señor Juárez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. El objeto de mi moción va a ser informar a los vecinos de cuál es la situación real ante tanta demagogia y falta de información de ciertos concejales. La Comunidad de Madrid toca ratificar que sigue apostando por una sanidad pública, gratuita,
universal, cercana y equitativa. Desde la Consejería de Sanidad se están impulsando esta política mediante la puesta en marcha. Decía el señor Bejarano que no hay estrategia. Bueno, pues debería usted ver, señor Bejarano, que hay principalmente 3 planes estratégicos. Uno es el de paliativos, otro es el de pacientes crónicos y no tengo que repetirle el de humanización, por ejemplo. Estos planes son de aplicación en todos los ámbitos sanitarios, realizados para aumentar la ya de por sí elevada calidad de nuestro sistema. Estos planes se dimensionan atendiendo a los cambios demográficos que experimenta y seguirá experimentando nuestra región. Además, el cambio de paradigma en la atención, posicionando al paciente en el centro del sistema, hace que se valoren continuamente las necesidades reales de los ciudadanos, planificando las nuevas acciones en relación con las mismas. En este sentido, el Gobierno regional, que preside Cristina Cifuentes, ha considerado que es el momento de potenciar las camas de media y larga estancia ante la creciente demanda de asistencia de pacientes crónicos, frágiles y dependientes, así como de ofrecer una respuesta integral a las necesidades sociosanitarias de la población. Y eso es lo que está haciendo, tratar de adaptar más y mejor el sistema a las necesidades de los madrileños. ¿Cómo? Reordenando y optimizando los recursos públicos con rigor y con seriedad. La necesidad de camas de media y larga estancia se ha constatado fundamentalmente durante el último año con la puesta en marcha de una unidad central de ordenación. Esta unidad central se ha creado en el seno del Servicio Madrileño de Salud, desde la cual se gestionan todos los recursos disponibles de estas características para poder dar al ciudadano el recurso más adecuado en el momento en que lo necesita. Es cierto que la demanda de estos recursos es elevada, pero mediante la gestión eficiente demostrada por esta unidad central de ordenación se ha conseguido cubrir en gran parte la necesidad de los ciudadanos, que una vez han superado la fase aguda de su proceso, precisan de cuidados especializados o de rehabilitación adecuada para lograr el máximo nivel de recuperación que su situación individual permita. En este contexto, cabe destacar, lo decían anteriormente, la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de convertir el antiguo Hospital Puerta de Hierro en un centro especializado en cuidados continuos y rehabilitación funcional e integral. Esta propuesta proveerá a la comunidad de un centro con un número importante de camas en el que se prestará una atención integral con toda la profesionalidad que requiere este tipo de pacientes. Por otro lado, hay que destacar que los avances científicos han permitido que procesos que precisaban de estancias hospitalarias de más de una semana actualmente solo necesitan de 2 o 3 días de estancia hospitalaria, incluso realizar mediante actuaciones ambulatorias. Asimismo, la Consejería de Sanidad apoya todas las medidas propuestas por la dirección de los hospitales sobre el aumento de tratamientos en hospitales de día y el impulso de la cirugía mayor ambulatoria. Esto permite que se dispongan de un mayor número de camas por hospital, pudiendo plantearse la posibilidad de crear unidades funcionales que acojan a pacientes que precisen de esos cuidados continuados o de rehabilitación. También cabe resaltar la coordinación entre la atención hospitalaria y la atención primaria, con la creación recientemente de las direcciones de continuidad asistencial. Estas direcciones lo que hacen es impulsar programas como la hospitalización a domicilio o las unidades de atención domiciliaria. Por último, hablaban antes de los recursos sociosanitarios, que no existía nada. Bueno, pues debemos diferenciar entre lo que es el recurso sanitario de media y larga estancia y el recurso social. Esa diferencia de concepto ha llevado a una coordinación entre las Consejerías de Sanidad y la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que conjuntamente están estudiando la puesta en marcha de un circuito sociosanitario. Este circuito lo que va a hacer es dar cobertura a los ciudadanos que, una vez finalizada la atención sanitaria y han conseguido el punto máximo de rehabilitación, siguen precisando de recursos ya no sanitarios y de necesidades que deben ser cubiertas por otras atenciones distintas a las puramente asistenciales. Y para finalizar mi primera intervención, voy a posicionar el voto del Partido Popular, que va a ser abstención. Estamos de acuerdo en estudiar esta necesidad, esta demanda, pero sí que entendemos que requiere de un estudio más exhaustivo entre todas las direcciones de área y las direcciones de hospitales. Muchas gracias. Gracias, señora Micó.
Sí, muchas gracias. Bueno, decir que nuestro voto va a ser favorable, como no podía ser de otra manera, porque esto es una demanda que, bien ha dicho la señora Condés, que es la segunda vez que se trae aquí al Pleno, pero esto es una demanda desde el año 2000, en la que los ciudadanos de Leganés creen que es muy necesario un hospital público de media y larga estancia para los pacientes crónicos. También, señor Juárez, de verdad, creo que usted no está aquí en Leganés, no vive en Leganés, porque lo que usted nos dice no corresponde con la realidad. Esto es muy necesario, como también es muy necesario algo que ya también nos hemos olvidado y no se habla aquí, es de hacer también un segundo centro de especialidades para descongestionar también nuestro Hospital Severo Ochoa. Así que bienvenida a esta moción, vamos a votarla a favor, como no podía ser de otra manera, porque esto es algo que llevamos pidiendo también el Partido Socialista, en el Grupo Municipal Socialista, desde el año 2000. Y creo que la Comunidad de Madrid ya tiene que hacer caso de lo que se está diciendo ahora también desde este equipo de Gobierno y que haga caso de las necesidades que demandamos del equipo de Gobierno que hay actualmente. Creo que es necesario un hospital de estas características y también es necesario un el segundo centro de especialidades para que nuestro hospital funcione muchísimo mejor. Espero que la Comunidad de Madrid se ponga a trabajar en este aspecto y que escuche también a este equipo de Gobierno, que es los vecinos de Leganés los que están demandando. Y creo que los vecinos a veces son la mayoría de las veces, los que llevan razón, porque son los más perjudicados. Muchas gracias. Gracias, señora Benito. Perdón un segundito, señoras. ¿Va a haber una segunda intervención? ¿O pasa? Sí, ¿verdad? Pues entonces, señora Benito, tiene usted la palabra y va a haber un segundo turno y luego cerraría usted. Vale, muy bien. Decirle al señor Juárez que no desdiga, actualice su catecismo del PP porque usted, vamos, lo que le ha dicho el consejero es totalmente contrario a lo que usted está diciendo. El consejero apuesta por hacer hospitales de este tipo, de media y larga estancia. Si es que realmente... Incluso usted lo dice, si es que hasta quiere reconvertir el hospital Puerta de Hierro en un hospital de estas características. Lo que pasa que en la zona sur somos los grandes olvidados, no tenemos ninguna infraestructura de estas características. Seríamos un sitio de referencia, seríamos un sitio que incluso a que podrían acudir poblaciones y pacientes de la zona sur de Madrid. No tendrían que desplazarse a otros sitios con el gasto que eso conlleva, la estancia, pues sería todo positivo para nuestros vecinos. Aparte nuestra población está cada vez más envejecida. Tienen muchísimos problemas crónicos y esto sería algo necesario y básico. Es como si a una casa le pone la luz, pues también necesitan el agua. Son necesidades totalmente básicas para ellos. Entonces, no le niega a nuestros vecinos, a la zona de Leganés, tener una herramienta más, tener un sitio dotacional, cuando la propia Consejería y la propia Comunidad de Madrid ya le está diciendo que sí se necesitan estos sitios. Aparte, el tema de las camas, lo que no se puede reconvertir es una cama de un hospital, cuando realmente esas camas no se las van a dar a pacientes de estas características si llega un paciente crítico, porque claro, van a priorizar por los críticos. Realmente estos son los grandes olvidados. Los crónicos son los grandes olvidados y a los que no se les está atendiendo como se les tiene que atender. Por tanto, les rogaría que cambien su postura y que hagan caso a lo que les dice la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Condés. Yo quería hacer una apreciación. Los hospitales de media y larga estancia no son hospitales exclusivos para mayores de 65 años. Hay muchísimas patologías que menores de 65 años viven con ellas y que necesitan ese tipo de hospital, ese tipo de cuidados. Además, la crisis lo que ha hecho es que muchos familiares con ese tipo de pacientes no puedan hacerse cargo porque es inviable hacerse de cargo de ellos en casa. Con lo cual, el hospital de media y larga estancia no es una cuestión solamente de mayores de 65 años, sino que incluso pacientes de pediatría necesitan de ese tipo de hospitales. Abarca todas las edades. Señor Juárez, usted no hace falta que le cuente a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés cómo dice estar la sanidad pública su presidenta. Si hay alguna materia
que cualquier ciudadano, no solo de Leganés, sino de cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid, incluso lo podemos ampliar a España, conoce bien cómo está la sanidad, conoce bien cómo está el tema, es en la sanidad, porque la gente lo vive y lo sufre y lo padece. Y por mucho que en un papel ustedes pongan lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y lo bonito que queda, la gente conoce perfectamente cómo está el tema sanitario, conoce cuáles son las demoras, cuánto tarda el médico de atención primaria en poder ir al médico de atención primaria, que hay un mínimo de 3 días. La especializada, hay citas que ya no se pueden dar en el 2018. Tenemos que decirle al paciente que venga en el 2010, a principios del 2018, que estén abiertas las agendas para poder citarse en el 2019, porque ya no hay huecos de primera consulta y menos de sucesivas. Las demoras en las pruebas no son de 3 meses, son más de 12 meses. Hay pruebas que tienen una demora de más de 12 meses. O sea, que es que la gente conoce perfectamente, por mucho que usted aquí lo cuente. El tema de la humanización, que es el proyecto estrella del nuevo consejero, es que los primeros que se tienen que humanizar son los gestores que llevan la sanidad pública, porque los profesionales están muy humanizados. Humanizar es poder volver a tener el personal que había en el 2009, que todavía faltan 6.900 profesionales. Para humanizar es que las camas estén abiertas para que la gente no se pase 4 días en la urgencia con una total falta de intimidad. Eso es humanizar. Humanizar no es que le cuenten a los profesionales cómo tienen que hacer el trato con el paciente, porque los profesionales están muy humanizados, porque lo viven día a día. A los que hay que humanizar es a los gestores y a los políticos, que son los que ponen estas políticas tal cual. La continuidad asistencial, mire, señor Juárez, la continuidad asistencial existe desde hace muchos años. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay profesionales para llevarla a cabo. Es decir, no hay profesionales suficientes para que el paciente que se va del hospital tenga una continuidad asistencial en su domicilio sin necesidad de estar ocupando una cama. No hay profesionales. O sea, si es que en el papel queda todo muy bien, pero luego la realidad es distinta. Y los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y de toda la Comunidad de Madrid saben perfectamente, por mucho que usted aquí cuente, todas las alabanzas a su consejero y a su presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Martínez. Vaya retahíla ha venido a soltar el señor Juárez sobre la política sanitaria del Gobierno de Cristina Cifuentes y de su nuevo consejero para decir que todo está muy bien, que no hay recortes, que no hay derivaciones a la sanidad privada y que además todo está en orden, que las pruebas se realizan al día, que no hay listas de espera, que todos los sanitarios están donde tienen que estar. Vaya retahíla, señor Juárez, para mentir de nuevo a la ciudadanía. Es lo que ustedes hacen constantemente para tapar una política nefasta y además una política que se ha basado en dar dinero público a hospitales gestionados para amiguetes, con negocietes para amiguetes, con negocios que además han sostenido una política de recortes, que este año vemos como 28 millones de recortes se han plasmado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, para que venga usted a decirle a la ciudadanía, aquí a la cara, al Pleno, para que venga a decirle a la ciudadanía que todo está bien. Usted, señor Juárez, debería pasar un día en el Hospital Severo Ochoa pidiendo cita o preguntar a la gente que está pidiendo cita para cuándo les están dando las primeras citas, las segundas, para cuándo van a tener unas pruebas diagnósticas para casos bastante graves, qué supone una urgencia dentro del Hospital Severo Ochoa y cuánto se tarda en atender. Señor Juárez, usted no vive en Leganés, usted no tiene idea de cómo se ha gestionado realmente la política sanitaria madrileña, que la estamos sufriendo los madrileños y las madrileñas, que sí creemos y que hacemos uso de la sanidad pública, pero que ustedes se han encargado de dejarla muerta para los negocios de sus amigos y de sus amigas. Gracias. Gracias, señor Juárez. Tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No sé si tendré tiempo suficiente para poder contestar la sarta de mentiras y manipulaciones de diversos concejales. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por lo último, por la señora Martínez. Dice usted que está todo fatal, que está todo horrible, que nada más que hacemos mandar el dinero a nuestros amiguetes.
La contesto a usted y la contesto a la señora Condés. Ustedes deben ser los únicos madrileños que perciben la sanidad madrileña como un auténtico desastre. ¿Saben cuál es la última encuesta de calidad percibida que sigue año tras año siendo igual? El 93,5%. Así que, señor alcalde, ¿me van a dejar hablar o me da usted más tiempo? Continúe, señor Juárez. Venga. Bueno, esta es una de las mentiras que la izquierda sigue profanando contra las políticas del Partido Popular. Nosotros sí creemos en las personas y sí que dotamos presupuestariamente todas las medidas que realizamos. Así que dejen de mentir a la ciudadanía, como a ustedes les gusta llamar. Dejen de manipular, porque los ciudadanos se están dando cuenta de quién trabaja por ellos y quién entorpece toda la gestión hacia ellos, que son ustedes, que no creen en el sistema y que tratan de romperlo y manipular. Decía usted, señora Micó, que yo no vivo en Leganés. Usted vive en La Fortuna y está en un estado lamentable. Así que, ya que quiere seguir haciendo gala de que usted vive en Leganés y que vive en La Fortuna, trabaje un poquito más por La Fortuna, que la tiene en estado lamentable, señora Micó. Señora Benito, estoy de acuerdo, como usted bien dice, en lo que dice el consejero, de que hace falta más recursos de media y larga estancia. Pero yo lo que digo, el Partido Popular lo que dice en esta moción, en esta intervención, es que queremos que todo esto venga acompañado de un estudio exhaustivo. Y, por supuesto, que estamos a favor. Leganés, principalmente, efectivamente es una población que es de las más longevas de toda la Comunidad de Madrid y, efectivamente, hace falta orientar una política sociosanitaria, como he dicho antes, adecuada para dotar en los próximos años de los recursos adecuados para nuestros mayores. Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo, pero entendemos que tiene que venir acompañado de un estudio más exhaustivo y a eso le emplazamos en su moción. Yo creo que todo es mejorable, que todos tenemos que trabajar para conseguir dotar a Leganés de unos recursos adecuados, pero todo tiene que ser con rigor y con seriedad, y eso es lo que venimos defendiendo y en ese es mi posicionamiento en esta moción. Muchas gracias. Gracias. Señora Micó, sobre la moción. De verdad, señor Juárez, mire, sí, claro que trabajo para La Fortuna. Y usted, es que el desconocimiento que tiene usted de La Fortuna, ¿sabe lo último que ha pasado en el Centro de Salud Marie Curie? Porque eso es lo que funciona muy bien, aquí la sanidad. Que los pediatras por la tarde no hay pediatras. Eso es lo que funciona también. Y qué casualidad, en La Fortuna trabajen ustedes más desde la Comunidad de Madrid por La Fortuna, por el Centro de Salud Marie Curie. Y eso no me corresponde a mí, es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que tiene que poner, los profesionales que tiene que poner, no solamente en el centro de Marie Curie, en todos los centros de salud de Leganés. O sea que fíjese usted, una de las cosas que es uno de los pilares más importantes, que es la sanidad, usted fíjese cómo los tienen en el Centro de Salud Marie Curie. Así que no hable usted de La Fortuna, que La Fortuna está a veces muy mal por la Comunidad de Madrid. No hable usted de La Fortuna, por la parte de la Comunidad de Madrid. Y además decirles, es que es muy fácil. La Comunidad de Madrid lo tiene muy fácil para hacer aquí este hospital, porque ya están los terrenos. Están los terrenos en el Instituto Psiquiátrico de José Germay. Ahí hay terrenos para hacer este hospital. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y también hacer una sanidad como corresponde, llevarla a cabo. Así que, miren, no hable usted de La Fortuna, que están muy contentos con el Centro Marie Curie, el centro de salud, los vecinos del barrio. Y si no, pregunte usted qué está ocurriendo con los pediatras últimamente. Eso es lo estupendo que funciona aquí en Leganés, la sanidad. Gracias. Un minuto para la señora Benito para cerrar el debate. Sí, simplemente una puntualización a la señora Micó, que creo que se le olvida pedir que reabran las urgencias de La Fortuna, porque la oigo, pero no lo acaba de pedir. La ambulancia esa que abrieron, pero no. Y al señor Juárez, no sé qué más datos quiere que le diga, cuando le estoy diciendo que es que en la zona sur no existe ningún hospital de media ni larga estancia. Es que no existe, no hay camas. Y le están diciendo que es que se necesita su propio consejero, que se necesitan este tipo de hospitales. Más datos que eso, no sé, es un posicionamiento político. ¿Es estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Así de fácil. Y que con esto que conseguiríamos descongestionar el Hospital Severo Ochoa y facilitar mucho más el que haya camas y que no haya tantos problemas como está habiendo en la sanidad de Leganés. Nada más, gracias. Gracias. Pasamos a votar la moción de ULEG. ¿Votos a favor?
Votos en contra, abstenciones. 6 abstenciones. Pasamos a ver la siguiente moción.